yo estoy listo. Si quieren empezar un poco, esperar un poco más. No, 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 ya no, me está, parece que perfecto. ya estamos en hora y lo escuchamos atentamente, señor Ok, Plesco. bueno, una vez ya nos conocimos. No sé si tengo que repetir un poco algo para presentarme. ¿Todos Como me, usted, me como usted, conocieron todos o no? No todos. No. pues, Bueno, mi nombre es Jorge Pleskov, originalmente de Chile. Vivo en Israel muchos años, 50 años por lo menos. En mi vida, desde el punto de vista profesional, tengo título de odontólogo y además de doctor en medicina de la Universidad Hebrea de Jerusalén y trabajo con las dos profesiones, entre paréntesis. Durante muchos años me dediqué a las relaciones judeo-cristianas, presentándome en España varias veces con distintos temas desde el punto de vista judío. Y me he dedicado prácticamente en el estudio teológico al estudio del Tanaj, o sea, de la Torá escrita. Después de todo, la Torá escrita es el origen de todo lo que viene, el Talmud, es lo que se llama la Torá oral y todos los comentarios. Y un problema bastante serio, perdón, voy a hablar 2 minutos sobre esto. Bastante serio es el hecho de que en los últimos 200 años aproximadamente, por lo menos en el área del judaísmo, se ha perdido el estudio de la Torá escrita. Se ha concentrado el estudio más en la Torá oral y en los mandamientos, las leyes, los estatutos, la parte judicial, en fin, social, etcétera. Así que yo les voy a hablar prácticamente de la Torá, me voy a dedicar a tratar de explicarles algo sobre la Torá escrita. ¿Por qué digo algo explicarles? Porque hay un problema en esta relación nuestra entre judíos y cristianos, en que un intercambio tiene que venir de los dos lados. Si yo quiero explicarles sobre judaísmo, pero tengo que saber algo de cristianismo y viceversa. El problema del cristiano es que todas las traducciones de la Torá escrita son malas. No ha habido una sola que he encontrado en todos estos años que no tenga fallas garrafales, a veces garrafales. Y no es por problema de calidad de traducción, sino que sencillamente en el hebreo hay expresiones que no se pueden cambiar al castellano, que no encuentran ni en castellano, ni en inglés, ni en alemán, ni en francés, ni en ningún otro idioma. Y eso es un hándicap en contra para los cristianos, porque cuando un cristiano, y me acuerdo de Lucas la última vez, que la última presentación, que hizo él unos comentarios bastante acertados, y me di cuenta hasta cuánto los errores pueden afectar la comprensión de los textos y en el fondo la comprensión entre nosotros. Entonces, si volviendo a este título que puse de entrar más profundamente en la Torá, es porque y todos sabemos que en la tradición hebrea el secreto o los secretos están en lo literal. Si nosotros estudiamos el tema, el hebreo, en hebreo el texto literal, y tenemos que tener presente a los que les interesa el asunto que lo secreto está ahí y hay que tratar de descubrirlo. Para eso tenemos que sentarnos y estudiar. La, la idea es que no importa quién estudia, si estudia, la Torá se va a abrir para él.
y se va a abrir prácticamente en lo que él necesita o lo que Dios necesita que la persona que estudia comprenda. La tradición dice además que todo está presente en la Torá escrita, toda la historia y todo lo que fue y todo lo que es y de todo lo que será. Y eso es un precepto que hay que tenerlo presente y sobre esto quiero hablar un poco entonces, entrando ya en el tema. eh, la base fundamental de un estudio en el texto hebreo es la letra, la palabra. Y la característica de la letra es que es multidimensional. Y esto hay que tenerlo siempre presente. Es decir, no es que se habla de cielo y bueno, cielo es cielo. Y no, en hebreo hay cielo de los cielos y el cielo sobre los cielos, por ejemplo. ¿Sí? O cielo de los cielos y el agua sobre los cielos. Que realmente uno puede perderse en la ubicación, en la dinámica de lo que se nos quiere transmitir. ¿Me escuchas bien, entre paréntesis? Sí, Perfecto, perfecto. Sí. Eh, yo tengo que ver si puedo ponerlo un segundo. Aquí tenemos, ¿usted me ven? A mí no me ven ahora, pero ¿me escuchan? Sí, todavía no pusiste nada, Jorge, ¿no? No puse nada, a ver, ¿por qué no puse nada? Aquí me Lo falla, vemos y te escuchamos. espera un poco. Vamos a ver. ¿Por qué no pusimos nada? Aquí yo me pierdo un poco, como me paso a Ángel, a veces no, uno se pierde. Desgraciadamente, entre paréntesis, tengo 7 hijos. También es parte de la experiencia de la vida de uno, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para que se vea esto? Si se pone ahí, no. Bueno, me parece que esto no va a andar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no lo puedo hacer funcionar. Si no lo puedo hacer funcionar, entonces no se puede dar la charla. ¿No puedes pasármelo a mí ¿Y cómo te lo paso? por WhatsApp o por correo, como hicimos la Por otra el vez? WhatsApp, por el Sí, WhatsApp. sí, sí. Sí, pero no lo tengo que pasar de acá al WhatsApp. Eso es todo un lío. A ver, tiene que haber una solución, señores. O por correo. Momentito, momentito, momento. Qué curioso, ¿no? Op, no se ve. ¿Estás poniendo compartir abajo? Eh, pero un segundito, estoy tratando. eh, un Abajo tienes segundo. la flecha verde que Espera, dice estoy compartir. buscando. Oh, ahí está la flecha verde. Ahora sí, Y ahí sí lo buscas al archivo y ahí sí. ahora sí. A ver, no, algo me falló. Espérate, le puse la fecha verde. Share, Y tienes que hacer clic. Ahí share, está. Ahí está. ah, share, ahora, share. Oh, Ya se va a ahí, abrir ahora. Ya está. oh, qué ahí, simpático, Ahora precioso. tienes que buscar el archivo. Es perfecto. ahí está. Ok. Bueno, ¿todos lo ven bien? Esta no es una letra bet que es muy, en hebreo la primera letra es la que inicia la Torá, dice Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz. En el principio Elohim creó los cielos y la tierra. He tomado la letra Bet como ejemplo porque es importante.
La letra, que yo les digo que es multidimensional, no es solamente la gráfica, sino que nos, todo lo que la rodea fuera de la gráfica nos habla. Aquí yo he agregado a la letra B, por ejemplo, estos tres puntos abajo, y eso es la letra U, la vocal U. Los dos puntos que están aquí arriba, que en realidad tienen que estar al centro, pero no lo puedo correr hacia el centro. Estos se llaman la puntuación que hay sobre las letras. Se usan, se llaman tamim y se usan para el canto. Cuando ustedes van a la sinagoga, por ejemplo, y se reza leyendo el texto de la Torá, entonces el que está leyendo tiene distintos tonos, algunos que suben, otros que bajan, otros que suben, que cortan, en fin. ¿Sí? Eso está indicado por los puntos que están sobre o con las señales que están sobre las letras. Y estos dos puntos que se llaman Sakef Katan, en este caso, es una cosa muy interesante porque nunca se pensó que estos puntos que estaban arriba de la letra podían tener funciones además de la función de notas musicales. En el fondo son notas musicales. Entonces, un aspecto, además, pasando a otro aspecto, la letra Bet está conformada por otras letras. Porque la letra Vav que es una línea, ¿sí? Como la ven acá en donde estoy señalando, entonces son tres letras Vav. Y toda letra tiene un número, hay una numerología, la gematria que se llama en hebreo, y la letra Bet, en este caso, tiene tres letras, la letra Bet tiene tres letras que son Vav. Cada VAP tiene un valor de 6, por acá está, 6. 3 por 6, 18. Y el 18 es la numerología de la palabra Jai. Lo tomé aquí en la letra B, en este sentido, esta parte de la letra habla de la vida. Jai es vida. Y aquí esta colita que se ve, que no es colita en realidad, aquí se inicia la letra B. Sí, es una yud que está presente y esa yud tiene un valor de 10. El cero en numerología se saca y queda entonces que tenemos 18 más 1, 19. Y 19 es la numerología de Java. Java, o sea, Eva, como se llama, que era la esposa de Adán. Y la letra Bet está abierta hacia el resto del texto de la Torá. ¿Entienden? Así vamos. Entonces, cuando uno ve la letra B, te empieza a tener que tener presente elementos como los que les estoy señalando sin entrar en detalle. Pero dentro de la letra B te empieza Bereshit. Acá abajo tengo escrito Bereshit, que se traduce en el principio. Pero en la misma palabra Bereshit, dentro de la palabra Reshit, que empieza el texto hebreo, ¿sí? Hay varias palabras. Por ejemplo, Reshit, que es inicio. Rosh, que es cabeza. Shit, que son seis. Ish, que es fuego. Ish, que es la numerología de hombre. Todas estas palabras y otras más que no las pongo acá están dentro de de la palabra Bereshit. Es decir, así tenemos nosotros que tener presente cuando leemos el texto hebreo de todas estas, por ejemplo, la letra B, que cuando le pones un punto adentro es B, cuando no tiene el punto es V. Son pequeños detalles, pero que son muy importantes cuando se estudia el texto hebreo. Ahora, yo me he concentrado en mi estudio de 40 años
en el papel de estos dos puntitos y otro, un punto y dos puntitos y otros dos más que sobre la palabra, sobre la letra o cualquier letra, que es entonces el Saquef Catán. Y tomé, por ejemplo, ahora para entrar en lo profundo del texto, como es el título de esta conversación, para mostrarles más o menos cómo viene el asunto de la profundidad del texto en hebreo. Aquí tenemos una frase que dice, y formó el Señor, una frase que ustedes conocen ya, y formó el Señor Elohim al Adán polvo de la tierra, e insufló en sus narices alientos de vida, y fue el Adán alma viviente. Ese es un texto que ustedes se fijan que no tiene ninguna, en castellano, no necesita tener absolutamente nada para leerlo, pero en hebreo es distinto. Yo lo voy a leer como si lo leyese en hebreo, pero está en castellano. Ahora, estas palabras que están de color rojo, es para facilitarnos la comprensión. Como en el castellano no se puede poner dos puntitos encima de la palabra, yo lo he reemplazado por dos asteriscos. O sea, hay palabras con un asterisco y con dos asteriscos. Y formó el Señor Elohim el Adán, con un asterisco, polvo de la Adamá. Fíjense, acá dice polvo de la Adamá, aquí dice polvo de la tierra. ¿Por qué? Porque la palabra Adamá no se puede traducir al castellano. No tiene traducción. Entonces se pone, y ni al inglés tampoco, ni ningún idioma. Le ponen tierra. Pero resulta que si ustedes se recordarán de que hablamos la primera vez, hay una estructura básica mínima en todo el Tanakh. Y los territorios son tres territorios. Toda la historia de la narrativa hebrea transcurre en tres territorios. Y estos territorios son el jardín del Edén, el jardín en el Edén, perdón, en el Edén propiamente tal y la tierra. Ahora, cada uno de estos tres territorios tiene una materia que le es característica siempre. Y el primero que mencionamos, que es el jardín en el Edén, se caracteriza por tener Adamá con Sakef Katán, con los dos puntitos. El Edén tiene la misma Adamá, pero sin los puntitos. Pero sí, no es la misma Adamá, es otra Adamá. Y la tierra tiene tierra. Esto puede parecer muy complicado, porque sencillamente nunca se ha presentado esta estructura. Yo por lo menos no la he encontrado en ninguna parte, pero es una estructura que es absolutamente válida y completa a todo lo largo del Tanaj, y hay que tenerla presente porque si no, van a ver ustedes, se pierde cualquier información. Entonces, ¿qué dice lo que leímos acá? Que formó el Señor Elohim un Adán. Cuando tiene un puntito es porque a este Adán no está completo tampoco. Algo le falta. Y resulta entonces que es polvo de la Adama más completa que el Adán, e insufla en sus narices el Señor Elohim aliento de vida y fue el Adán alma viviente. Ahora, después de que este Adán recibe el aliento de vida, empieza su nombre a aparecer, como lo tengo acá, de aparecer en el texto con dos puntitos. Y le ponemos así, lo ponemos a ver, para ponerlo. Y cuando, por ejemplo, y formó el Señor Elohim todo animal. ¿Se acuerdan ustedes que el Señor Dios miró a Adán y dijo, no vale la pena que esté solo, ¿cómo va a estar tranquilo? Le vamos a hacer algo, alguien que lo ayude, y en el fondo en castellano, en hebreo también puede decir algo en contra de él, frente a él. Entonces le saca la costilla y le forma un Adán, y a este Adán, entonces le busca antes una, ¿por qué llegó a esto? Porque le busca una compañera y le trae los animales. ¿A qué se los trajo? A Adán ya con los dos puntitos porque recibió el aliento de vida.
Entonces ya la palabra Adán empieza a tomar otra dimensión. Ahora volvamos acá. Forma entonces el Señor Elohim un Adán y lo transforma en alma viviente y plantó el Señor Elohim un jardín en el Edén. No es que el Edén sea jardín, es un jardín en el Edén al este y puso allí. Y fíjese la palabra allí. Tienes a Kef Katán, los dos puntitos. ¿Por qué? Porque nos está diciendo el texto que al plantar y ponerlo allí, ese lugar, ese jardín está formado por Adamá con los puntitos. Ahora, si esta Adamá, acá yo les digo, pero no entro en detalle, la verdad, esta Adamá está en la dimensión celestial. Y esto implica entonces que en el jardín, en el Edén, ese jardín es una proyección de la parte celestial de la creación en este mundo nuestro. Y a partir de esa Adamá, que confirma entonces lo que les acabo de decir, a partir de esa Adamá en ese jardín, el Señor crea los árboles, el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y el mal, etcétera. Ahora, no sé si se han perdido un poco. Ahora, hay una pregunta, antes de leer lo que hay abajo, hay una pregunta, yo siempre me hago preguntas a mí mismo, y todo lo que escribo es la respuesta a las preguntas que me hago. Y una pregunta básica, me parece a mí, dentro de cualquier religión, es ¿hacia dónde vamos? ¿Ok? ¿Hacia dónde vamos? Sabemos que empezamos aquí, vamos caminando. Y Israel tiene un, un final, el cristianismo tiene otro final, ¿sí? Y el Islam tiene otro final. Entonces, en la Biblia hebrea, ¿qué dice sobre el final? Y como está toda la Biblia hebrea está relacionada entre sí. Aun cuando es como un puzzle, como les dije la otra vez, un puzzle que está desordenado y cuando empezamos a estudiarlo tenemos que empezar a reconocer las piezas del puzzle y ponerlas entonces en su posición y se va a ir aclarando el panorama de lo que Dios nos quiso transmitir, que quiere que nosotros lo conozcamos, en la Torá que le dio el pueblo de Israel. Ahora, la base de la parte final, en el fondo, yo se los digo así sin demostrarlo con el texto, pero está basado en el pecado, lo que se llama malamente el pecado original. Es decir, la desobediencia de la primera pareja, esta que estaba en el jardín, del mandamiento de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal produjo que los expulsaron del jardín. Al expulsarlos del jardín se produce un desequilibrio, ¿sí? En la creación, in ciclo, perdónenme, pero sin detalles. Entonces, fíjense cómo entonces la Biblia nos dice cuál es el final. Y le dice entonces Dios a Adán, a este, antes de expulsarlo, le dice, con el sudor de tu frente comerás pan hasta que vuelvas a la Adamá, pues de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es decir, toda la historia en el fondo de la Torá, desde el punto de vista hebreo, es que hay que hacer la reparación de este pecado original. Y por eso le dice Dios a Adán, hasta que vuelvas a la Adamá, es decir, hasta que vuelvas a al jardín en el Edén, en realidad a las condiciones del jardín, sin entrar en más detalles. Pero entonces, si tú lees entonces en castellano, como lo puse acá, sin ninguna puntuación, sin tener en cuenta lo que estamos hablando, no entiendes nada.
¿De dónde vas a sacar todas estas conclusiones de un texto en castellano así? Imposible. Y así a lo largo de toda la Torá, lo que ustedes quieran está ahí escrito. Yo, todo lo que está pasando hoy en Israel con los palestinos, todo está descrito. Yo, no sé si saben, escribí un libro sobre esto y sigo escribiendo y he encontrado incluso la, ¿cómo diría? La futura presencia, digo futura por lo que está en el texto, la futura presencia de algo que al final resulta que es el cristianismo. Cuando uno lo estudia, sí, si en algún momento les interesa, se los puedo presentar ya con detalle. Yo les estoy contando en este momento eh, sobre el cristianismo, aunque mucha gente le puede parecer extraño. A mí no me parece extraño, pues bastándome en que todo está escrito. Entonces, esta forma de estudiar es muy importante. Y es la única forma, porque si no, no vamos a entender absolutamente nada de cuál es el mensaje que realmente trae la Torá. Porque una cosa es el texto sin tomar en cuenta, es decir, un texto plano, y el otro el texto multidimensional, que incluye numerología, entre otras cosas, ¿sí? Es muy importante esto. Eh, ¿Alguna pregunta? Sí, seguimos. Bueno, seguimos. Espero que esto les interese a ustedes. Yo no traje más ejemplos para no cansarlos, porque si uno entra en demasiadas cosas, entonces al final no queda nada. A mí lo que me interesa acá al presentarles es que el texto hebreo, si no se estudia la Torá en hebreo, no se puede entender realmente el mensaje de la Torá. Y cuando digo en hebreo, hay que tomar en cuenta que cada palabra y cada letra es multidimensional. No es tan difícil. Cuando uno empieza a comprender, no es difícil. Ahora, esto de los puntitos, ¿sí? No escucho, no, no escucho. Escucho cortado. Que hay muchos micrófonos abiertos. Está muy cortado. Lástima. ¿Algún- ¿Alguna pregunta? No me digan que entendieron. Bueno, si usted me permite, tengo una pregunta. Sí, Eh, señor. Usted dijo que en el texto de la Torá usted encuentra algo que usted puede interpretar como un anuncio de la futura presencia del cristianismo. Así es. Y como este es un grupo de encuentro en el diálogo, de encuentro entre judíos y cristianos, eh, si bien
es muy interesante todo lo que usted viene planteando y nos sirve todo el profundizar en por qué el libro leído en hebreo da otro tipo de información y permite otro tipo de profundización que traducido, por ejemplo, al castellano, y los ejemplos que usted dio son muy ilustrativos, y tal vez haya otros ejemplos adicionales interesantísimos, pero este punto en particular, por tratarse de un grupo de encuentro entre judíos y cristianos, yo creo que nos despierta mucha curiosidad a todos. No sé, no quiero ser el portavoz, pero me imagino. Entonces quisiera preguntarle si puede adelantarnos, aunque no lo haya preparado como tema específico, cuáles son esos anuncios que usted ve en el texto de la Torá que hablan sobre la futura presencia del cristianismo. Usted lo anunció, yo le pido si puede profundizar un poco, aunque más no Eh, sea para dejarnos con las ganas para otra charla que nos dé más adelante, más en detalle. Pero bueno. Perdón, Ahora, perdón, eh, yo también tengo la misma inquietud, es decir, nada más que no sabía cómo decirlo, porque no sabía cómo expresarme porque no he estudiado esto. Es decir, que me Muy bien. parecía a mí también muy interesante qué papel tiene o cómo viene a saberse que el cristianismo sería algo que tiene que ver con esta lectura en hebreo de la Torá. ok, bueno, a ver, un momentito, por acá tengo, ok. Eh, a ver, lo primero que tenemos que entender en este tema que me están planteando ustedes, ¿sí? Es que es parte de el mensaje que envía el Creador a Israel y a través de Israel al resto de las naciones. Por tanto, tenemos que, a ver, voy a tratar de sintetizar los puntos más importantes. Eh, Déjenme ver porque tengo acá, por casualidad, el manuscrito. Entonces, como es largo, lo primero, aunque a ustedes va a parecer un poco raro, pero escúchenme primero, ¿no? Lo primero que hay que tener presente en esta problemática, llamemos, del cristianismo con respecto al judaísmo o del judaísmo con respecto al cristianismo, es que la Torá tiene un principio muy particular y es el principio de la concepción de cuerpo, ¿no es cierto? Cuerpo. El cuerpo humano y el cuerpo en general es una unidad funcional. Y una de las características de Israel y del mensaje es que el, Israel es un cuerpo formado por 12 partes, que son las tribus. Eso, primer punto muy importante. Ahora, estas tribus, lo que tendrían que haber hecho y no hicieron, fue que debieron haber mancomunado su función dentro de la humanidad basándose en las enseñanzas de la Torá, es decir, en los mandamientos, en las obligaciones, etcétera, etcétera. Y desgraciadamente no lo hemos cumplido. Esa es la verdad, hay que reconocerlo. No solamente no lo hemos cumplido, sino que
se partió esta unidad en dos pedazos cuando muere el rey Salomón. Mire, yo sé que voy a quedar muchas cosas en el aire, pero estoy tratando de concentrarle para darle el meollo del asunto, ¿sí? Cuando entonces muere Salomón, se forman dos grupos. Las tribus se dividen por cosas humanas. Uno hereda el reinado en vez de Salomón y otro familiar, si no lo quiere aceptar, entonces hay tribus que se pasaron con uno y otros con otro y así formaron lo que se llaman la casa de Judá y la casa de Israel, que seguramente con las charlas de Oscar, de Joel, perdón, de Joel, eso ya ustedes estarán familiarizados con eso, la casa de Judá y la casa de Israel. Entonces, hay una separación. Ahora, la separación produce que la casa de Israel se separa del judaísmo, porque empieza a hacer todo lo que Dios no permite que se haga, básicamente y principalmente la idolatría. Y después les voy a contar a ustedes algo sobre que les va a asombrar sobre la idolatría. Entonces, se divide la unidad, pero Dios tiene un plan, el Creador tiene un plan. En primer lugar, hay en toda la creación es un cuerpo que está funcionando. Sí, que no es que hoy día no quiero hacer esto, entonces se dispara una estrella para un lado y se separa supongo, de su galaxia. No, hay leyes naturales o leyes, sí, que rigen para todo el mundo de esta creación y nosotros somos parte de la creación, así que rige para nosotros. Por motivo X, que no viene al caso en este momento, entonces el Señor decide que el hombre va a tener la capacidad, dentro de todo lo que eh, algo que existe en este planeta, el hombre le va a dar al hombre le va a dar la posibilidad del conocimiento y del reconocimiento y el conocimiento y de la función que estaríamos cumpliendo dentro de esta unidad que se llama creación. Entonces, al romperse esta unidad pequeña que es el pueblo de Israel, se produce un desequilibrio, pero Dios en su misericordia dice, ah, no, pero de todas maneras yo los voy a rejuntar. No, y eso, todos los profetas van a encontrar ustedes eso. Yo los voy a juntar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? La casa de Judá, malamente, porque no cumple, malamente, pero queda con el Señor. La casa de Israel, que se dedica a la idolatría, fue expulsada y se perdió entre las naciones. Nadie sabe dónde están. Por estudios de Joel y otra gente, también en cierto sentido yo colaboré, eh, se llega a la conclusión de que básicamente las 10 tribus perdidas, están en el cristianismo. Ese punto de vista eh, judío, ¿no es cierto? Hebreo. Y hay que recuperarla. Según la Biblia hebrea, hay que recuperarla. Ezequiel habla, Dios le habla con Ezequiel y le dice, toma una tableta, escribe Judá y todos, y las tribus que tienen, sí, escribe una segunda tableta que diga la casa de Israel, etcétera, junta las tabletas, las pone en mi mano y están ahí, van a ser de ahora en adelante una sola cosa. Vamos a reconstruir este cuerpo. Está bien, pero resulta
que cómo vamos a buscar la casa de Israel. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a identificar? ¿Cómo Dios va a identificar? Y aquí viene entonces lo que vamos a hablar. Resulta, y se van a dar cuenta ustedes cómo las cosas se tienen que juntar al estudiar. Viene, va a fallecer, desgraciadamente, ¿no es cierto? Eh, Jacobo, Jacob. Va, antes de fallecer, entonces, bendice a los hijos de José. Lo bendice a los otros también, pero primero bendice a los hijos de José. Y resulta que cambia las manos. ¿Se recuerdan ustedes? La mano derecha, en vez de ponerla sobre la cabeza de Menashe, la pone sobre la cabeza de Efraín. Entonces José le dice, pero papá, te estás equivocando, te equivocaste la mano, ya me parece que sí, que te llegó realmente la vejez, te equivocaste. Entonces, ¿qué le contesta Jacobo? Le dice, no, hijito, que yo sé lo que estoy haciendo, ¿sí? Y lo que estoy haciendo está bien. Entonces, ¿qué dice José? ¿Qué le dice Jacobo a los hijos? Voy a citar. Dice que el ángel, que presten atención a esto, por favor, que el ángel que me redimió de todo mal, bendiga a los jóvenes, estos dos muchachos, y amen ellos mi nombre y los nombres de mis padres Abraham e Isaac, y escuchen esto, que se reproduzcan multiplicándose como peces en el ámbito de la tierra. Acuérdense que hay tierra, Edén, o sea, Adamar, sin Sakef Katán y con Sakef Katán. Y dice, sin embargo, el hermano joven, o sea, Efraín, será más grande que el Menashe, y su descendencia llenará las naciones. Ahora, el concepto de naciones es totalmente distinto al concepto de pueblo. Justo en los estudios se enseña eso, la diferencia entre un pueblo y una nación. En todo caso, en la Biblia hebrea está muy claro que cuando dice naciones se refiere a los gentiles, a las naciones que no pertenecen a Israel. Entonces acá tenemos dos cosas: que se reproduzcan multiplicándose como peces en el ámbito de la tierra, pero un momentito, si los peces se reproducen en el agua, ¿qué me quiere decir con que se reproduzcan los peces en la tierra? Punto uno, no, que no se olviden. Y la descendencia de Efraín llenará todas las naciones, o sea, las naciones, no Israel, las naciones. ¿Y quién es Efraín? Son las 10 tribus de la casa de Israel, que son el Menashe, Efraín y todas las otras, ¿no? ¿Sí? Que ustedes se recordarán. Entonces, esta bendición de Jacobo, que él dice, yo sé lo que estoy haciendo, el Jacobo ya sabe que algo va a pasar y que la responsabilidad hacia las naciones va a caer dentro de la cabeza de Efraín. Y así fue, porque la casa de Israel se dedica a la idolatría, es expulsada, no se sabe en dónde está, expulsada entre las naciones, se ha multiplicado en las naciones y tiene que volver a la mano de el Señor de los ejércitos. Pero esto no es suficiente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la relación entre Efraín, Menashe y sus descendientes con los peces?
¿Cuál es la relación que tiene con los peces? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, en la casa de Judá la historia todos la tenemos presente hasta el día de hoy, sin entrar en detalles. Pero la casa de Israel, entonces, ¿cómo lo va a recibir? ¿Cómo Dios la va a traer de vuelta? Entonces viene y dice en Jeremías, y Jeremías dice el texto, por esto vendrán días, dice el Señor, que ya no se dirá más, vive el Señor que elevó a los israelitas de la tierra de Egipto, sino que vive el Señor que elevó a los israelitas desde la tierra del norte y de todas las naciones, y que fueron llevados allí, y les devolveré a su Adamá que prometí y di a sus padres. Además, entre paréntesis, con el Sarjejatán. Eso es muy importante, si no vamos a entrar en eso. Y le dice después, he aquí, yo enviaré muchos pescadores, dice el Señor, y les pescarán. Y después enviaré muchos cazadores y les cazarán sobre todo monte, sobre toda colina y de debajo de los agujeros de las rocas. Entonces tenemos que la casa de Efraín se va a multiplicar como los peces entre las naciones. Y después, en algún momento, va a cambiar la historia y va a mandar Dios pescadores. Bueno, ¿y quién es pescador? Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Que nadie le cree, nadie le creyó y deformaron todas sus palabras. Yo vengo a buscar y a salvar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa es mi función. Y le dice a sus discípulos, vayan primero a la casa de Israel y después vayan a los gentiles. ¿Está claro? ¿Cuál es entonces el símbolo del cristianismo que lo usa hasta el siglo V, si no me equivoco? El pez. Pescadores. Y ahora lo que está pasando en la iglesia y todo, cazadores. Eso es en síntesis. Es, es como para pensarlo tranquilamente, ¿no? A Judá no se necesita pescadores ni cazadores porque está con el Señor. Es la casa de Israel. Eso ahí es la tarea de Jesús. Y él lo dice. Entre tantas cosas, los judíos no son mis ovejas, los judíos tienen su pastor, el Señor de los ejércitos. Mis ovejas me van a reconocer, etcétera, etcétera. Bueno, ustedes conocen el texto Nuevo Testamento mejor que yo. Pero esto que leímos se aplica perfectamente solamente al cristianismo, no ni al budismo, ni al islam, ni a confucianismo, nada. Perdón, yo hago la misma pregunta que hizo el señor Thomas. ¿A qué se refiere con cazadores? Cazadores es una cosa violenta. Cazador sale con una escopeta y empieza a matar los animales. Es decir, la primera etapa, el pescador es una cosa pasiva. ¿Qué hace el pescador? Lanza la red, ¿no es cierto? Ahora, y esto es importante, recuérdense que se habla de hombres, no de pescado. Entonces, lanza Jesús la red, sus enseñanzas. ¿Para qué? Para juntar en la red. No es para matar los pescados, es para juntar los peces. Pero los peces son peces su nombre, entonces reciben conocimientos.
El Nuevo Testamento le enseña muchas cosas. Afortunadamente, igual que pasó con los judíos, tampoco los cristianos no cumplen lo que está escrito en el Nuevo Testamento, porque en una historia del cristianismo, todo lo que ha pasado, ¿sí? Y lo que sigue pasando, se aleja muchísimo de los principios de Jesús. O sea, eso es una opinión personal mía, por supuesto, sin ánimo de, estamos conversando acá, desde mi punto de vista. Yo también he estudiado el Nuevo Testamento, junto con Joel, entre paréntesis, ¿no? Pero estamos hablando ahora de cómo en la Torá también, entre otras cosas, se habla de esto que como técnica para traer, para recoger entonces lo que queda de la casa de Judá y lo que queda de la casa de Israel que se va a venir a juntar en la mano del Señor. Y van a ser uno y nunca van a ser más, nunca más se van a separar. Eso dice, ese es el mensaje que trae la Biblia hebrea. Eso es al margen de todo lo que se pueda pensar desde el punto de vista del cristianismo, ¿no? Y fíjense que cómo termina el libro del Apocalipsis, ¿sí? Vengo pronto, dice Juan. Amén. El amén es el sello. Inmediatamente después dice, ven, Señor Jesús. Viene el 2. Marcelo, no sé si voy a cerrar esto, perdón, voy a cerrar esto, a ver si nos vemos. A ver. Mm, bueno, ok. En todo caso, espero que le haya sido interesante. Lo importante es, esto nos enseña cómo vienen con las cosas escritas, cómo hay que empezar a coordinar los distintos textos, los distintos versículos, todo lo que está pasando hoy día, como les dije. Les voy a contar una anécdota muy interesante, ¿no? Si hay algo que le molesta profundamente a Dios, es la idolatría, profundamente. Eso no lo acepta. En eso estamos todos de acuerdo. Y resulta que tenemos el 7 de octubre. Y el 7 de octubre ocurre lo que ocurrió, pero los árabes se encontraron con una sorpresa que les gustó mucho, entre paréntesis, que había una fiesta, no es la fiesta de que nosotros estábamos bailando en la Betacnese con los libros de la Torá, festejando la alegría de la Torá. No. Ellos tenían una fiesta ese mismo viernes en la noche y el sábado, con música, ¿sí? Música, bailes, drogas, etcétera, etcétera. Y había alrededor del escenario una tarima con una figura enorme de Buda. Y la gente estaba bailando el día de la Torá, le estaba bailando con Buda. Y los árabes no tenían idea de esta fiesta. Ellos mismos lo dijeron. Y se encontraron entonces con esta gente y mataron más de 300 personas
había varios centenares, más de 300 personas mataron. Idolatría. Eso no lo perdona Dios. Y no hay nada casual en estas cosas. No hay nada casual en el mundo. Yo esa misma noche del sábado, cuando me di cuenta al ver una película que habían pasado sí, los mismos organizadores de la fiesta, y vi ese Buda, lo publiqué. Y mis hijos no me dejaron, lo borraron, dijo que me iban a venir a tirar piedras. Y bueno, piedras o no piedras, pero eso estaba. Y la palabra de Dios se cumple. A título Tanto, reflexivo, hay que tener criterio, pero vos fijate que atacaron primero de Nova los kibutzim, aquellos que sacrificaron su historia, su vida, años que hicieron aliá como vos y construyeron, y la forma que fueron por el terrorismo, ¿sí? Matados, bueno, yo sin te voy Buda y a, sin perdón, nada. Entonces, quiero destacar para todos también la importancia del hebreo a nivel quizás didáctico pedagógico, ¿viste? Que se escribe de derecha a izquierda. Eso es muy importante. Uno está acostumbrado a las vocales. En hebreo las vocales son simbologías, ¿sí? Símbolos. Y me voy a permitir lo que uno transmitió muchas veces, que la primer letra de la Torá, de Génesis, sí es la Bet, como muy bien vos dijiste, y no es la Aleph, que sería la primera letra, y empieza con Bet. Y si todos nosotros vemos esa Bet, fíjense ustedes, tiene, como muy bien vos dijiste, una bafa arriba, un cierre arriba, el techo, el costado derecho, otra baf, y abajo también. Es decir, si el hombre, Adán, como siempre digo, el hombre, el primer hombre no tiene nombre, es Adán precisamente, y esa es la gran simbología. Y nosotros podemos ver si en esa beta, en esa letra, está el ser humano. Quiere ir para atrás, ¡pum!, está cerrado, está bloqueado. Quiere ir para arriba, tiene el techo, el límite, con Dios. ¿Sí? Eso es su margen. Quiere ir para abajo, también está cerrado, porque eso es precisamente a donde irá, si al polvo volverá, la muerte. Entonces, interesante, reflexivo, que el único camino que tiene al estar bloqueado atrás, arriba y abajo es ir para dónde, ir para adelante. Y ahí comienza, ¿sí?, todo el relato. Bueno, una explicación simbólica también que nos permite esa letra Breishit, de la cual el hebreo, ¿sí?, por su raíz de tres letras, evidentemente permite construir muchas cosas. Gracias, Jorge. ah, placer. Bueno, Mira, permiso. me permite una aclaración Sí, pequeña desde mi punto de vista. La letra Bet muestra realmente el inicio de la creación palpable, llamémoslo así. Pero la creación no comienza con el Bereshit, comienza antes.
cuando decide el infinito, el Ein Sof, que va a hacer lo que hizo. Y la letra Bet, en realidad, eh, comienza con la letra Aleph, aunque parezca raro, ¿no? Pero para mí comienza con la letra Aleph, que está en esa colita que inicia la letra Bet. Esa colita, ¿sí? Y esto, una de las preguntas que se me hacía era, ¿de dónde sacó la idea, pensando que en la Torá está todo, ¿no? ¿De dónde sacó la idea el Ari, Luria, del Big Bang hace 500 años? Porque el Big Bang no es del siglo XX. El Big Bang fue descrito por un cabalista de Sfat, de origen sefaradí, digamos, de la familia, pero él nació en Sfat. El Ari se llama Luria. Y, y él le escribió en un libro y escribió en un poema. Escribió lo del Big Bang. Se llama el poema El árbol de la vida. Pongan en Google, pongan Ari o Luria y les va a salir el árbol de la vida y les va a salir el texto del árbol de la vida y es muy interesante de leer. Y entonces, en ese chup, en esa colita, en esa parte inicial, ahí está Luria. Porque cuando tenemos lo que decía Benny, ¿no? Tenemos el techo, la pared y el piso, ¿sí? Es la explosión, es la vida. Está ahí la madre de todo, como le dijo este, Adán, ¿sí? Le voy a llamar Java, porque es la madre de todo lo vivo. Ahí empieza la vida. En este mundo y en los otros mundos también, porque estamos a eso de la creación en general. Así que si bien es cierto que la letra Bet, yo no quise entrar, Betty, en el asunto este de la Aleph, porque entrar también hay que explicar todo el asunto de la teoría de Luria, que es muy interesante, es muy básica en cierto sentido, muy apasionante. Eh, y así ahí la encontré. Porque está todo escrito, bueno, y ahí hay tantas cosas, hay lo que ustedes quieran ahí en la Torah, cualquier tema, cualquier cosa. Como les digo, todo lo que está pasando y lo que va a pasar está escrito, hay malazo, no hay lo que hacer. En Malasot. Hay Ok. malazo. Señor Pleskov, en Sí, primer lugar, señor. o Sí, doctor o Jorge, sí. muchísimas gracias y le pido disculpas si lo interrumpo ahora un minuto, No, 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 por favor. pero estamos en un grupo de encuentro para el diálogo. Y en el diálogo necesitamos escucharnos unos a otros. Así es. Entonces, yo propongo que ahora, usted antes se interrumpió usted mismo y decir, bueno, no hay preguntas, todo quedó claro. Bueno, yo me atreví a lanzar una pregunta. No, Pero no, ahora no todo, no todo queda claro. no, más bien que no, por supuesto. Hay para profundizar mucho. Pero lo que yo quisiera es escuchar un poco entre los participantes que no les viene de cuna, de familia, del vecindario, la cultura judía, la cosmovisión judía, y de golpe para un cristiano
que alguien lea la Biblia de esta manera, que es una manera diferente de leer el texto, puede ser una experiencia rara encontrarse con esta lectura. Puede parecerle una locura, como muchas veces a todos nos parece algo que viene de una cultura muy distante y que no conocemos y no entendemos nada, no se entiende. O puede parecerles muy interesante y quieren profundizar, o pueden entender una cosa y no otra. Entonces yo quisiera abrir el juego a que escuchemos algunas reacciones que doy por descontado que van a ser respetuosas, porque todos los que estamos acá estamos por interés en el tema y la norma no dicha de la casa es el respeto mutuo y recíproco. Pero quisiera escuchar un poco las reacciones. Las reacciones a qué, por ejemplo, Aurora Thomas o Pedro Barreiro o Daniel Gaidú o Ángel Schoenberger o Elsa Argenide, ¿qué sienten ante esta manera de acercarse al texto bíblico? Porque acá el doctor Pleskov expuso algo y de golpe Benny lo interrumpió y agregó algo, pero dentro de los mismos códigos. Y para conocernos, más allá del análisis del texto, me parece importante también entender que son maneras diferentes de acercarse al texto. Me gustaría, como primer paso, escuchar reacciones a eso, si les parece, porque es también conocernos unos a otros, no solo al texto. Le pido a alguien, no sé, quien tenga ganas. Yo sé que Pedro estuvo varias veces en Israel, en campañas como arqueólogo, por ahí estuvo más expuesto a conversaciones con personas que se manejaban en estos códigos. No sé, por ahí Pedro puede aportar algo, o Aurora, o Elsa, el que guste, pero para hacerlo más dialogado. Bueno, bueno, creo que mencionaste unos cuantos. Eh, es interesante. Yo leo el texto de esa manera. No me trae problema, al contrario. Siempre dije que uno tiene que conocer la lengua original. Y aunque yo la conozca, no la voy a vivir porque no soy judío. Porque mi aprendizaje está plagado de las costumbres que tengo. Pero eso no me inhibe a poder llegar a conocerlo. Porque el texto que el rabino Jorge presenta es un texto inspirado por Dios y escrito en un momento y por varias escuelas. Y bajo ningún punto de vista, esas escuelas van a inhibir lo que era la inspiración de Hashem para escribirlo. Y que además, teniendo en cuenta los contextos en los cuales se escribe, porque los masoréticos colocan los puntos que Jorge plantea, muy posterior. Me trajeron bastante problema cuando los leíamos en el estudio. Uno decía, uno alguna vez dijo bendita mosca, ¿no? Porque había un puntito más, que no era lo que correspondía, sino que había sido una mosca. No me trae problema. Lo que yo diría, Jorge, es algo que al principio, y bueno, me animé a hablarlo, pero me tendría que haber callado, porque al principio cuando comenzó, prácticamente me obturó la posibilidad de poder hablar, porque todas las versiones, todas las traducciones, como leemos la Biblia, usted dijo que nosotros hemos producido tremendos y grandes errores. Y no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que es interesante lo que usted mencionaba. Creo que hay que entender también dentro de los
cabalistas cómo se lee. También me resultó interesante el tema del cristianismo, ¿no es cierto? Es decir, que no me inhibe bajo ningún punto de vista lo que usted expresó y yo lo leo así, porque cuando leo un texto sigo pensando que es palabra de Dios y lo voy a leer con recogimiento, con, poniéndome bajo el Espíritu de Dios para que me oriente y me guíe y aceptando lo que es la voluntad de Dios. Pero también lo voy a leer con lo que el Señor nos dio, esa capacidad de conocer. Y voy a leer el texto como puedo leer un texto desarrollado en donde tiene estas vertientes de un pueblo, como usted dijo, con un propósito, que fue a cautiverio, que sufrió, que padeció, que Dios lo recogió nuevamente e inspiró, y en esa situación les dio la posibilidad de que escriban el texto. Y lo voy a leer como todo texto, aceptando la crítica de la lengua, del tiempo, de la geografía, del momento, pero básicamente sabiendo que es palabra de Dios. Por lo tanto, eso es lo que yo tengo que decir. La leo así, con los puntitos, con las rayitas. Es decir, y entendiendo que no todos tienen el conocimiento que es profundo y, inspirador, pero también de inquietud de lo que es esta, esta vertiente también del juego de las palabras, de lo que tienen las palabras. Especialmente la primera, que yo también la menciono así, ¿no? Alguna vez con Benny dijimos, bueno, si yo dijera qué es ser rico, con las mismas letras que se forma la palabra hombre rico, el rico no es el que tiene dinero, sino que el que tiene ojos, boca, manos, pies. Esta es la bendición y está contenido en la palabra, ¿no? Así que, sinceramente, le agradezco, pero yo, y no solamente yo, muchos cristianos, y yo diría aquellos que aceptamos como palabra de Dios, el antiguo, no, la Tanaj y el Nuevo Testamento lo leemos así. Y dando gracias a Hashem que hay apertura de mente para poder entenderla de esta manera. Porque el otro problema es que el Nuevo Testamento está escrito en griego. Y el otro Sí. problema es que en el griego hay una palabra sin catábasis. Y es que Dios, Hashem, se abajó. Es decir, se puso al nivel de cada uno de nosotros para hablarnos cara a cara a través de su espíritu y hacer que su palabra sea comprensible. Y quiero que al menos tenga confianza que es probable que nos hayamos equivocado, seguro. Yo lo digo. Pero también confiamos en que Dios va a acomodar a veces esas palabras para que sean comprensibles. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Estamos- Pedro. Eh, bueno, no sé si quiere usted, doctor Pleskov, como no, pero creo que Daniel Gaidú levantó la mano para hablar. Sí, lo escuchamos a Daniel, doctor. Adelante, Daniel. Bien, muy bien, doctor. Estoy necesitando un médico. Estamos con una gripe terrible. Y de paso tengo una muela acá que me está molestando. Me gustaría hablar de eso. Le agradezco, Ah, don Jorge. Ha sido un gusto la parte expositiva de la charla y es muy lindo para mí cada martes verle las caras a todos, especialmente a los que vamos conociendo
poco a poco. Yo quería hacer una pregunta sobre eso, pero como Pedro reaccionó a algo que yo hubiera reaccionado también, sobre que se han cometido muchos errores, que en la teología cristiana como que no han leído bien la palabra de Dios. Nosotros, la generación de Pedro, Ángel y otros acá, que estudiamos en el seminario, conocíamos esas objeciones que muchas veces gente sin preparación dice, ¿no es cierto? Dice, sí, porque la Biblia la escribieron hombres y acá la Biblia, viste, te dicen que es palabra de Dios, pero la escribió gente como nosotros que se equivoca. A esa observación que hemos respondido 1000 veces, yo no tenía mucho argumento cuando fui al seminario que no sean argumentos que vienen de la fe. Yo amo a Dios y me he criado con esto. Entonces, a mí me ofende que me diga que la palabra de Dios la escribió gente común y todo. Me dice, sí, porque el apóstol Pablo. Sí, el Pablo, Moisés, todo lo que escribieron. Seguramente han sido personas. Pero un día, en una clase de hebreo, yo no estudié al nivel que estudiaron ellos en el seminario hebreo, sino solamente introducción al hebreo bíblico. Y éramos poquitos porque éramos la materia, estaban dando para los que querían la licenciatura en teología. Éramos un grupito de 5 o 6 en la clase, nada más. Y nuestro profesor era el doctor Marvin Brenneman, que algunos conocen. Era un flaquito, flaco, alto, desgarbado, pero cuando hablaba tenía un conocimiento tan grande. Y un día, en una charla que como éramos así, 5 o 6, era muy coloquial, no era una clase muy grande, sino un grupo íntimo así. Un compañero que tenía sentado a la derecha, que era un chino peruano, era eso, que estaba estudiando en Buenos Aires. Y estábamos hablando de un texto y que cómo se podía traducir, y Bremen se preocupaba por cada una de esas cosas y se agarraba así, decía, y pensaba las respuestas que nos daba. Este compañero nuestro chino, que lo tenía pegado al lado mío, le dice como un chiste a Brenneman. Y habría que ver esta palabra, cómo se decía en ugarítico. Todos entendimos que era un chiste y nos reímos. Brenneman levantó la cabeza así. Creo que dijo una palabra con muchos sonidos guturales. De memoria, sabía la traducción al ugarítico de una palabra del Antiguo Testamento, creo que estábamos en Primero Reyes o una cosa por el estilo. Ahí yo me di cuenta que mi preparación básica en hebreo bíblico vino de profesores que tenían, y en Nuevo Testamento lo mismo, un profundo conocimiento de los idiomas y etcétera. Y en base a eso, era una anécdota nomás, y en base a que los seminarios anteriores de las otras semanas, hablamos del tema del mal, don Jorge, no sé si usted estuvo. Sí, sí, Se habló sí. del tema del mal, y entonces un tema que a mí me interesa es, en la colita de la Bereshit, Ah, se implica que antes del el Génesis, que en donde empieza el Bereshit, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, antes de eso ya había habido un tiempo donde Dios creó los ángeles y todas esas cosas, y parte de esos ángeles se habían venido abajo por el orgullo, o cómo se puede mencionar una cronología antes del Cronos. Me gustaría su respuesta a este asunto. Muchas gracias. bueno, la respuesta, Eh, bueno, puedo responder, ¿no? sí, por Sí, sí, supuesto. claro. Pero antes quiero aclarar algo. Dentro de unos minutitos vamos a dejar de grabar este encuentro. No sé si Ángel quiere explicar por qué a las 20 dejamos de grabarlo, pero podemos seguir la conversación aunque no se grabe. Y como no quería, en caso de que usted se extienda un poco, no quería interrumpirlo, quiero hacer esa aclaración ahora. ¿Quieres aclarar por qué, Ángel? Sí, perfecto.
Yo- me pidió Marcelo que lo haga, pero mm, resulta que todos los primeros de mes, con mi señora vamos a una marcha por la muerte de una chica de 17 años que fue alumna de Susana cuando fue maestra jardinera, y por la aclaración de la muerte de ella. Así que ella ya fue, pero tengo que buscarla porque es fuera de la ciudad y está haciendo frío, me dijo encima, así que por eso tengo que salir a las 8 a buscarla. Pero como dijo Marcelo, simplemente corto la grabación y siguen charlando. Gracias. Muchas gracias. Quería aclarar eso para que se entienda por qué de golpe en la mitad de su exposición tal vez se corta la grabación. Disculpe la interrupción. Ahora sí, doctor Pleskov, lo escuchamos. Eh, bueno, yo, es una pregunta bastante complicada, pero lo primero que tenemos que pensar, me parece a mí, para dar una respuesta a una pregunta así, es que todo parte de lo que llamamos el Ein Sof, o sea, el infinito. Y del infinito no tenemos la más mínima idea, con excepción de lo que sabemos de la creación, porque la creación es parte del infinito. No es que esté separada, es parte del infinito. Pero ese infinito que nosotros no lo podemos imaginar, cuando decidió crear, empezó, como decía en la palabra Bereshit, en la tradición nuestra dice que el infinito miró 4 veces la Torá antes de construir la creación. Entonces la pregunta es, en el fondo es, un momentito, ¿los ángeles, caídos o no caídos, vienen del infinito o son parte de lo que se creó adaptado a esta creación? Y yo creo en esa segunda parte. Yo creo que el infinito podemos conocerlo a través incluso de los textos de la Torá y del Nuevo Testamento, porque de ahí vienen las letras, de ahí vienen los números, de ahí venimos nosotros. Y al infinito tenemos que dejarlo tranquilo. Entonces, en ese chupchic, como dices tú, en esa colita, ¿no? Que en realidad es el comienzo. Lo primero que hace el creador, el infinito, es de su luz infinita, de su luz infinita, él emite, ¿sí?, un rayo de luz que va a un lugar que él preparó en sí mismo. Y cuando llega ese rayo de luz a ese lugar, entra a ese lugar, entonces empieza la creación propiamente tal. Entonces, para mí, ese rayo de luz es el genoma de la creación. Así le llamo yo. Es el genoma de la creación. Es una unidad que tiene todos los componentes. Es como, en el fondo, la teoría esta de Luria, ¿sí? Es como cuando empieza la gestión. Viene un espermio, entra en un óvulo y empieza la división, 2, 4, 16, etcétera, 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 pero todo está ahí. Entonces, en esa emanación, esa luz que está emanada ahora, la luz no es luz.
Nosotros le llamamos luz, pero es una luz que contiene todo, contiene lo que se llaman en fin, no entremos mejor en detalle porque si no se nos va. En ese rayo, ¿sí? Si es que los ángeles son producto del plan del infinito para esta creación, entonces vienen ahí. Ahí venimos todos, entre paréntesis. Todo viene ahí. Que se va desarrollando y se va presentando entonces en los 6 días de la creación. Y de ahí para adelante. Pero lo de los ángeles caídos, alguien puede venir y decir, momentito, los ángeles caídos sí son Adán y Eva. Cuando estaban en el paraíso podíamos considerarlo como ángeles. Los ángeles le hicieron una manifestación, hicieron piquetes a la Sof cuando supieron, sí, que iba a crear al hombre. Salieron a la calle a demostrar en contra de eso. ¿Cómo va a ser? Entonces es una pregunta muy difícil de responder, muy difícil de responder. Por ejemplo, los hijos de Elohim que vienen y hacen lo que hacen con las hijas de Adán. ¿Quiénes son los hijos de Elohim? Para mí ¿se acuerdan que hay dos Adán en la Biblia? El Adán creado y el Adán formado, que se juntan después. Pero en una primera etapa están totalmente separados. Uno está en el paraíso y el otro está en la tierra y que haga con la tierra lo que quiere. Y ese es el hijo de Elohim. Esos son los hijos de Elohim que están en la tierra. Nosotros pensamos que la gente normalmente piensa que los hijos de Elohim vienen de los cielos, de ángeles, en fin, yo creo que no. Es muy sencillo el asunto para mí. Los hijos de Elohim son los descendientes del Adán creado por Elohim, porque el Adán formado fue formado por Hashem Elohim, y son totalmente separados y totalmente distintos. Eh, lo único que tienen, que comparten es el cuerpo, o sea, las características del cuerpo, pero nada más.